días, gracias por estar. La idea es presentar la solución a la multipunción. Ese es el catéter. Es una solución a la multipunción porque es un catéter periférico de duración extendida. ¿Ok? ¿Se puede usar como central? No. Si el paciente requiere un central, pues hay que instalarle un central, ya sea un SIC, PIC o FIC. Adelante. Buenos días. Entonces, es un dispositivo valioso porque ayudará a gestionar el capital venoso de nuestros pacientes. Sobre todo aquellos pacientes que están en los extremos del ciclo vital, ya sea un prematuro o un adulto mayor. ¿Okay? Entonces, esto es lo que evitamos con el catéter de línea media. ¿Okay? Línea media es la traducción de midline. Cuando se va a codificar en los sistemas, lo codificamos como catéter periférico de duración extendida. ¿Okay? El catéter se puede colocar a ciegas, con la famosa técnica americana Landmark o por referencias anatómicas, pero es a ciegas, o ecoguiado, con cualquiera de los dos. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes tienen la dicha hoy de... Esto ha avanzado tanto, la tecnología, que esto es un ecógrafo especializado para accesos vasculares. ¿Okay? En el traductor está todo el sistema, tú nada más tienes que descargar la aplicación, el software, a un PC, a una laptop, a un smartphone, ¿okay? Todo para disminuir costos. ¿Por qué? Porque cuando el dispositivo viene con alambre, viene con la pantallita, todo esto encarece. Y la idea es democratizar el uso de la ecografía para accesos vasculares. ¿Okay? Muy bien, entonces hay toneladas de bibliografía que se las puedo compartir, que avalan el uso de la ultrasonografía para accesos vasculares. Adelante, aquí hay una silla, allá hay 3. Entonces, la ultrasonografía aplicada a accesos vasculares te permite, básicamente, buen día, adelante, dos cosas. Hacer un estudio pre de la zonoanatomía vascular del paciente para descartar estenosis, posibles irregularidades. Como me decía un cirujano el día de ayer, la anatomía es caprichosa. Y para localizar la vena. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo ideal es localizar la vena y poder medirla. Si yo sé cuánto mide esta vena en su diámetro interno, sé qué catéter usar para no ocupar más de 1/3 de la luz interna. Las famosas trombosis, flebitis, no soy yo, ¿verdad? No. Tengo un toque con poner esto en silencio. Sí, está en silencio. Pasan cuando yo ocupo mucho espacio de la luz interna. Y, bueno, la experiencia en ultrasonografía aplicada a accesos vasculares me ha enseñado que las apariencias engañan. Entonces tú ves ese paciente grande, pero cuando le mides la vena, es una vena pequeña. Entonces, esas son las ventajas de la ecografía aplicada a accesos vasculares. ¿Okay? Entonces, en principios físicos de ultrasonografía hablamos de imágenes anecoicas, hipoecoicas, hiperecoicas, anisotrópicas. Esta es una imagen anecoica, que puede ser una arteria o una vena, pero todos estos transductores tienen diferentes sistemas para saber diferenciar vena de arteria y nervio. ¿Okay? Entonces, la ecografía aplicada a accesos vasculares es seguridad para mi paciente y eficacia para mí.
¿Por qué eficacia para mí? Porque los tiempos se acortan. ¿Okay? Bueno, ¿cuándo está indicado un catéter midline? Básicamente cuando el paciente va a tener una estancia hospitalaria prolongada. ¿Qué es prolongada? Más de 5 días. ¿Okay? Es un dispositivo que, a diferencia de los catéteres cortos, puede durar bien cuidado hasta 30 días. Y como se coloca con la técnica Seldinger, tiene un porcentaje de efectividad en el primer intento sobre el 80%. Mientras que los catéteres cortos a duras penas llegan al 50%. Y un catéter corto, mal llamado Avocat, Gelco, Intracat, Branula, whatever, si los astros se alinean y las energías positivas están de nuestro lado, duran 3-4 días. La mayoría a las 48 horas, según el tratamiento del paciente, ya no sirve. ¿Ok? Entonces, sí es posible evitar estas complicaciones. ¿Ok? En muchos países que no tienen los midline como Argentina, que ya los tiene, lo que hacen es que usan el PIC como midline. Pero el PIC vale, un ejemplo, 10 y el midline vale 5. Entonces, estás usando un dispositivo costoso para hacer algo que lo puedes hacer con otro dispositivo de un precio menor. ¿Okay? Entonces, este es el catéter midline de Vigon. Tenemos de 2, 3, 4, 5 French, desde 4 centímetros hasta 25 centímetros. ¿De qué va a depender del paciente? Si es un neo, va a ser un catéter de quizás 1 por 4. Si es un adulto como nosotros, lo más probable es que sea un catéter de 4 French por 15 centímetros. La punta se tiene que alojar en axilar profunda. En los países donde hace mucho tiempo ejecutan la técnica, ya lo llevan a medio clavicular. Lo ideal es que cuando usted está empezando la técnica, como dice un amigo piloto, gane horas de vuelo en axilar. ¿Okay? Tiene una porción extravascular que aleja la manipulación del sitio de inserción y una porción intravascular. El catéter no se recomienda cortar, por eso tenemos diferentes longitudes. No se recomienda cortarlo. ¿Okay? Y el catéter tiene los dispositivos de fijación libre de sutura o con sutura acorde a la institución. Los hay bilumen y monolumen. ¿Okay? Los más chiquititos, o sea, los mini midline, son de 2 y 3 French. Y los midline son de 4 y de 5. ¿Okay? Diferencias. Bueno, básicamente, una imagen dice más que 1000 palabras. Los midline son más grandes y la longitud va a partir de 15 centímetros, mientras que los mini midline van desde 4 centímetros hasta 15. En su mayoría, los mini midline son más usados en pediatría y en neo. En Latinoamérica se usan mucho también para adultos con venas pequeñas. Los midline son de 4 y 5 French y los mini midline de 2 y 3 French. Se colocan con la técnica Seldinger, ¿ok? Los midline se colocan con dilatador, los mini midline no. La presión son de alta presión. Los midline toleran hasta 325 psi, o sea que te pueden dar 7 ml segundo. Los mini midline, como son más chiquititos, toleran la mitad de presión. Hay diferentes longitudes, diferentes diámetros. Lo que les decía, lo ideal es colocar el catéter en la axilar profunda al principio, pero después, cuando ya tenemos experiencia en la técnica, podemos dejarlo en tercio medio de subclavia. Como no es un central, no va a requerir comprobación de punta. Las venas para la colocación es, primera elección, basílica. ¿Okay? Segunda elección, braquiales, con el riesgo que hay del nervio y la arteria. Y la tercera elección es cefálica. Los mini midline, o sea, los chiquititos, se pueden colocar por debajo de la articulación. Los midline solo por encima, porque serían muy grandes para entrar en venas tan pequeñas. Los tenemos por ahí para que ellos los vayan viendo. Gracias.
Entonces, ¿qué es eso de la técnica Seldinger? Les voy a mostrar un video de cómo se coloca el catéter. Ese video es de un catéter midline, o sea, de los más grandecitos. ¿Ok? Entonces, esto es un eje corto fuera de plano con un transductor lineal de alta frecuencia que te permite identificar la vena. ¿Ok? Entonces, una vez tienes identificada la vena, entras con la aguja y por eso se llama eco guiado. O sea, baja la fija, tienes ojos dentro del paciente. ¿Ok? Una vez tienes retorno, pasas la guía. ¿Ok? Esto es una guía que va a entrar en vena y va a asegurar el procedimiento. ¿Ok? Esta es esta parte del paciente. Retiras la aguja y viste, se puede ir la luz, el paciente se puede mover, puede haber un terremoto, no vas a perder el vaso porque la guía está ahí. ¿Ok? Se recomienda colocar el anestésico antes, en esta institución lo colocan durante, es autonomía institucional. Montan el dilatador. ¿Ok? Y lo avanzan. Dilatan. Luego que dilata, retira el dilatador y monta el catéter sobre la guía. ¿Ok? ¿Cómo? Siempre que sea periférico, la puede realizar enfermería. Es lo que se ve a nivel mundial. Cuando ya es central, cuello, yugular, subclavia, femo, es medicina. O sea, la frontera es el tórax. Es la misma técnica, pero la vía central tienes el riesgo de la pleura, tienes el riesgo que no tienes en los miembros. Entonces, esto varía según el país. Por ejemplo, en Alemania, enfermería no toca al paciente. En España, las enfermeras ya ponen PICC-PORT. Si nos venimos a Latinoamérica, en Brasil las enfermeras ponen PICC-PORT. En Costa Rica, enfermería no toca al paciente. Entonces, es según el país. No estoy muy empapado de cómo sería la situación en Argentina, pero a nivel mundial lo que uno ve es que periferia y enfermería lo pueden manipular. ¿Okay? Este es un mini midline. Como es chiquitito, no requiere dilatador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por la huella que deja la aguja, el catéter pasa. ¿Ok? Entonces, ubico la vena con el ecógrafo, paso la guía a través de la aguja. Por ejemplo, mira, este es un adulto con un mini midline. Mírale ese brazote. Uno pensaría que tiene una vena grande y no, tenía una vena chiquitita. Toleró un catéter de 2 French. ¿Ok? Entre más pequeño, bueno, requieres enhebrarlo en la guía, porque ese es el verbo enhebrar. Y siempre tener control de la guía, control digital. ¿Okay? Tiene retorno, coloco la válvula de seguridad que bloquea el sistema porque es un sistema abierto. Y ese paciente tuvo ese catéter por 35 días. Se puyó una sola vez, por ahí mismo se le tomaban las muestras
por ahí mismo se le administraba el tratamiento. Esa es la razón por la cual hoy en día, a nivel mundial, todo el mundo está usando los catéteres midline. Y todas las empresas tienen midline. Vigon tiene midline, BD tiene midline, Bar, Arrow, Teleflex, IQ, Medcon, todos tienen sus líneas de catéteres midline. La determinación del tiempo de uso, ¿cómo la establecen? Por el material, es un poliuretano de tercera generación, Tecoflex, que te garantiza desde el día 1 hasta el día 30 que se va a comportar la molécula como nueva. En pandemia, cuando el COVID nos tenía contra la pared, tuvimos pacientes que se les dejó el catéter 98 días, porque tenías que decidirte o puncionas al COVID crítico, con lo que eso podía generar, o te arriesgabas a dejar el catéter más tiempo. No pasó nada, pero la recomendación del fabricante es 30 días máximo. Si lo quieres dejar más de 30 días, es tu responsabilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y las complicaciones internas, cuáles pueden llegar a ser? La principal complicación de cualquier catéter insertado de manera periférica es la trombosis. Que si tienes ecógrafo la eliminas, porque no la eliminas, la reduces a un dígito, porque ya sabes, conociendo el diámetro de la vena, sabes qué catéter usar. Si no tienes ecógrafo, este riesgo se dispara. Es una técnica estéril por la duración del catéter. Claro. Los cultivos ya se han hecho, ¿ok? Para estudios multicéntricos, ¿ok? Y tenemos una tasa, no digo cero porque odio la arrogancia, pero es del 0.0001. Con retro se tomó una población, una muestra representativa y prácticamente no creció nada. ¿Por qué? Primero por la técnica de inserción. Segundo por el prolongador que les mostré, porque ¿cuál es el lugar de mayor vulnerabilidad de cualquier catéter? El sitio de inserción. Por eso los SIC están condenados a fallar después de cierto tiempo, porque están muy cerca de las secreciones traqueobronquiales. ¿Sí? Entonces, el prolongador aleja la manipulación del sitio de inserción. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es cuidar ese sitio de inserción donde está la herida de manera total. En los otros países donde ya tienen desde el 2014, Italia, por ejemplo, esta técnica, ya incluso tienen estos catéteres para un cierto tipo de pacientes con protección antimicrobiana. O sea, para llevar ese riesgo a cero. Latinoamérica apenas estamos lanzándolo en muchos países. O sea, uno de los países que más tiene antigüedad con esto es México, Colombia, 2019, 2020. Pero viste, ya en Europa ya van a cumplir una década usándolo. Entonces, es una curva de aprendizaje, es una escalera, pero en los estudios sí, no creció nada, viste, en los tiempos. En muchas partes hicieron retrocultivo y cultivo de punta y no creció nada. Siempre y cuando se respete el protocolo, porque si lo pasas con técnica limpia, lo más probable es que por el tiempo de estancia del catéter sí haya contaminación. Entonces la técnica tiene que ser estéril. Y cuando decimos estéril es una persona no garantiza esterilidad. Y con el simple hecho de querer, ya contaminaste. ¿Okay? Hay instituciones que, por ejemplo, para la mantención de los catéteres centrales tienen establecido cada una semana o 5 días hacer una curación del punto de inserción. ¿Hacer una? Curación del punto de inserción. Dressing change, ya. Sí. Cada cual se recomienda, digo, por el calibre del material. Sí. Te entiendo. Esto varía, no hay una verdad absoluta. El intervalo de curación más común es de entre 5 y 7 días. Hay países que lo curan a necesidad. Si es necesario los 2 días o a los 10 días, pero el intervalo más común es entre 5 y 7 días la curación. El cambio, ¿no?, del apósito de prohibido colocar directamente en zonas de articulaciones porque pueden fracturar este y cualquier catéter. ¿Okay? Para eso nosotros nos manejamos con el método SIM,
de un americano apellido Dawson, donde por ejemplo él recomienda no en la línea amarilla porque está cerca de axila, entonces se va a contaminar, no en la roja porque está cerca de la articulación, se puede fracturar, entonces lo ideal es aquí, ¿ok? Obviamente para llegar ahí necesitas ecógrafo, a menos que entres en basílica, algunos pacientes la basílica les brota. Si no tienes ecógrafo, entonces ya tienes que recurrir por debajo de la articulación, ¿ok? Por ejemplo, este es un brazo grande que tenía una vena pequeña. Este es un brazo flaquito que tenía una vena grande. O sea, las apariencias engañan. Y 2 más 2 no es 4, siempre. Entonces, énfasis para mayor entendimiento. ¿Cuándo se puede usar el midline? Terapias no hiperosmolares, no vesicantes, no irritantes. O sea, yo por un catéter midline voy a usarlo como uso un periférico corto. Ya. Ese es el truco. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Por lo periférico lo ponen? Entonces, bueno. Mira que vasoactivos, inotrópicos, vasopresores, tienen que ser a nivel central. Yo sé que en muchos países lo ponen por periférico, pero no es lo ideal. ¿Ok? Y esto no es un central. No, se puede colocar con o sin ecógrafo el catéter. Lo que no puedes hacer si no tienes ecógrafo es medir el diámetro de la vena. Solamente se puede hacer con un ecógrafo. Medir el diámetro de la vena. Pero mira que por eso los cortos están destinados a fracasar. Porque tras que son venas chiquititas, a donde accedemos con un corto, ¿cómo le dicen acá? AUCAT. Los mal llamados AUCAT, tras que es una vena chiquitita, es un catéter grande. Por eso es que esta tecnología, sea la marca que sea, Vigón tiene de los mejores del mercado. Se llama Vínula, pero no escapa a la realidad de cualquier corto. El 70% de los catéteres cortos no cumplen su estancia prometida, ya sean 72 o 96 horas. No las cumplen. Y uno lo ve en el día a día. Muy bien. Entonces, si el paciente requiere un central, podemos autoengañarnos, pensar que la periférica se puede, no. Y todos los problemas de extravasación graves, quemadura, pérdida de tejido, tienen un común denominador. Se administró por periferia algo que tenía que ser central. Entonces, lo ideal es que estos caminos nunca se mezclen. Periférico es periférico, central es central. ¿Ok? Esta es la diferencia entre un PIC, por ejemplo, y un midline. Entonces, cada día más los PIC están desplazando a los SIC, porque un PIC bien cuidado te da meses de un acceso venoso central. Mientras que un SIC, ya sea yugular, subclavio, supra o infra, depende del país, jamás va a durar más de 3 semanas. Y en la mayoría de los países a los 15 días ya hay que pensar en retirarlo o cambiarlo. Entonces, por eso es que esta tecnología de catéteres centrales de inserción periférica viene en aumento, en franco auge. Y el midline es la solución a la multipunción con catéteres cortos. Nosotros con nuestros pacientes cardio en su postoperatorio, cuando tienen muchas infusiones, los manejamos así. Un PIC por el lado derecho, power injectable, ya sea de 2 o 3 lúmenes según la necesidad del paciente. Y en el otro bracito un midline. Y hemos tenido pacientes con mediastinitis 3 meses, sus 2 accesos, el central y el periférico, y al paciente no hay que puncionarlo para más nada. Tener un campo amplio de trabajo, técnica estéril, miren que les he hecho mucho énfasis en eso, la esterilidad no se negocia. Funciona para todos los servicios, es funcional para todos los servicios, no solamente para terapia. ¿Ok? Bueno,
Indicaciones: estancias hospitalarias prolongadas. Ya saben que el fabricante recomienda hasta 30 días, 4 semanas. Terapias compatibles con infusión periférica. ¿Okay? No hiperosmolar, pH entre 5 y 9. O pacientes DIVA, pacientes difíciles. ¿Okay? Pacientes difíciles. ¿Para qué es lo que más se usa este catéter? Para antibiótico-terapia e hidratación. ¿Okay? ¿Quién lo puede colocar? Lo colocan profesionales de enfermería capacitados, pero también conozco radiólogos intervencionistas, conozco anestesiólogos o anestesistas, pediatras, neonatólogos, intensivistas, urgenciólogos. La mayoría lo pone enfermería porque es periférico. ¿Okay? Por esa simple razón. Ya el compañero había preguntado algo sobre las complicaciones. Si no tengo ecógrafo es más fácil fallar. Pues con el ecógrafo tengo ojos dentro del paciente. Infección va ligada a la técnica. Trombosis va ligado a una ocupación muy grande. Ventajas: menor tasa de complicaciones. Tenemos muchos estudios donde es muy fácil cuantificar las complicaciones de un corto versus un midline. ¿Ok? Sin importar la marca, porque es que el problema con los cortos en estancias hospitalarias prolongadas, si el paciente llega hoy y se va mañana, no le vamos a poner un midline, lo manejamos con el corto. Pero en estancias prolongadas son un fracaso y están sobrevalorados, sea la marca que sea, porque es el concepto. Los catéteres cortos sirven para estancias, para tratamientos intravasculares cortos. Por eso es que hay muchos pacientes donde no tienen este tipo de tecnología, llega 14, 21 días de tratamiento, pobre paciente, a los 8 días, 9 días hay que buscarle un central porque ya no tiene venas, no tiene capital venoso. 0 multipunciones, optimización del tiempo. A veces uno gasta más tiempo canulando pacientes que en cualquier otra función. Y esta es otra gran ventaja, ¿no? Que te permite tomar muestras. Por un catéter corto es imposible. O sea, tú colocas el corto, si al día siguiente quieres tomar una muestra, no puedes. Puedes transfundir, pero no puedes tomar. Más económico a largo plazo, mucho más, y por eso es un éxito, porque todo el mundo está en crisis. Algunos países más que otros, pero no hay que ser Albert Einstein para saber que un catéter que te puede durar 30 o más días es mucho más rentable que estar rotando periféricos cada 2 días, cada 3 días. Ese es el éxito. No compite contra los centrales, pero evita usar un central cuando no es requerido. No requiere placa, no requiere el electrocardiograma intracavitario para ubicación de la punta, porque no es un central. Y bueno, los cuidados fundamentales para que el catéter dure los 30 días, la válvula de seguridad, que lo sella, ¿ok? La fijación, este es un anclaje subcutáneo que se está promocionando mucho en algunos países. Una de las cosas más importantes acá es el lavado del catéter con la técnica pulsada, pulsátil, como la quieran llamar, presión o paro. Nosotros recomendamos solución salina. La heparina en manos inexpertas es un peligro, la heparinizada. Entonces, siempre jeringas de 10. ¿Ok? ¿Cuándo? Antes y después de cada administración, antes y después de una toma de muestras o de una transfusión. Mínimo con el doble del volumen muerto. Si es una transfusión en adultos se recomienda con 20 cc o una toma de muestra para que el catéter quede limpio, porque lo que tapa el catéter son los restos de hemoderivados o material sanguinolento. No tomar presión no invasiva, ¿no? En el brazo del catéter, no puncionar en el mismo brazo, evitar traccionarlo, no sumergirlo en agua, no usar llaves de 3 vías, las mal llamadas de 3 vías, porque no son llaves de 3 vías, es de 2 porque uno da al paciente.
Las llaves de 3 vías son el principal aliado de las infecciones. Es un sistema abierto, imposible de limpiar bien. Es un dinosaurio que se niega a extinguirse, desafortunadamente. La curación, lo que me preguntaba el compañero, no hay un consenso universal. Lo ideal es cuando se vaya a hacer, hacerlo con técnica estéril. Cuando ustedes decidan hacerlo, si es cada 7 días, cada 5 o a necesidad, pero con técnica estéril, porque no sirve de nada que lo coloquen con técnica estéril y después vaya un genio a curar con guante limpio. Entonces, antes de la llegada de los midline, nosotros teníamos 2 opciones, los cortos o los centrales. Entonces, cuando el corto era insuficiente, pero el central era demasiado, había un vacío que el midline vino a llenar. ¿Ok? Estoy bien de tiempo. No, porque es que cuando uno es auditorio, si uno le dice media hora, 40 minutos, uno tiene que cumplir. Entonces, bueno, traté de hacerlo un poco rápido por el tiempo, se dieron cuenta que es una presentación mucho más extensa, pero bueno, traté de apuntar a lo clave. Me han hecho preguntas en el transcurso, pero no sé si tienen alguna otra inquietud. Si vos tenés que comparar costos entre un